vamos a iniciar nuestra revisión, nuestro repaso sobre patología músculo-esquelética. Entonces empecemos con la parte de patología ósea. Recordemos que estuvimos hablando que debemos de imaginar que nuestros huesos, sobre todo nuestros huesos largos, están divididos en tres porciones. Entonces hablamos de la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. Entonces supongamos epífisis, metáfisis y diáfisis. Recuerda que básicamente el hueso está estimulado por un factor genético que se denomina el factor genético RANK, que al final va a generar la producción tanto de osteoblastos como de osteoclastos. Importante. Recuerda que los osteoblastos requieren un medio básico para funcionar. En cambio, los osteoclastos requieren un medio ácido para funcionar. Recuerda que los osteoclastos también los determinamos como los macrófagos óseos. Por lo tanto, se determinan como células que degradan. En cambio, los osteoblastos se determinan como células mesenquimales. Entonces son células que construyen. Por lo tanto, los osteoblastos aumentan la masa ósea. En cambio, los osteoclastos disminuyen la masa ósea. Al final, el funcionamiento entre los dos grupos celulares mantiene un equilibrio. Uno construye, el otro consume masa ósea y eso genera un equilibrio. Pero ¿qué pasa si se aumenta la producción osteoblástica, que aumenta la masa ósea? Entonces se construye exceso de masa ósea y eso se denomina osteopetrosis. Pero ¿qué pasa si aumentamos la actividad osteoclástica? Se hace básicamente un déficit de masa ósea y se pueden producir estados osteoporóticos. Entonces se produce la osteoporosis. Pero recuerda que la osteoporosis es un proceso fisiológico natural, por lo tanto no hay alteraciones de nada. Normalmente el examen te va a preguntar cómo encuentras la PTH, el calcio, los fosfatos en la osteoporosis y básicamente podemos decir que PTH y calcio, a pesar de que hay un proceso de consumo óseo, están normales. Entonces eso es importante para efectos del examen. Pero recuerda que todo proceso que aumente la actividad osteoblástica, es decir, que se aumente la presencia de los osteoblastos en actividad, se ve reflejado en aumentos de la fosfatasa alcalina. Entonces, si se aumenta la fosfatasa alcalina, podemos decir que hay un aumento en la actividad osteoblástica. Por lo tanto, los pacientes con osteopetrosis hacen aumentos de la actividad de la fosfatasa alcalina. Entonces empecemos hablando de esas patologías óseas. Entonces recordemos que estuvimos hablando de la osteopetrosis, estuvimos hablando de la enfermedad de Payet. Entonces son dos puntos importantes. Recuerda que la osteopetrosis es aumento de la actividad osteoblástica. Entonces se aumentan los blastos, se aumenta la actividad de los que construyen masa ósea. Por lo tanto, se aumentan los niveles de fosfatasa alcalina. La enfermedad de Payet, recuerda que pasa por 4 fases. Entonces tenemos 4 fases, siendo la primera la actividad osteoclástica, después una actividad mixta, después una actividad osteoblástica y después un estado de esclerosis. Entonces recuerda que básicamente esa esclerosis se está dando es porque se está inflamando continuamente el hueso por mantenerlo en esa actividad osteoclástica y osteoblástica. Entonces, como empieza a haber un desbalance continuamente, se lleva a que se genere una actividad inflamatoria. Entonces, recuerda, para efectos del examen, todo lo que nos aumente la actividad osteoblástica nos va a llevar representación en la parte de laboratorio con aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, tanto paciente con osteopetrosis como paciente con enfermedad de Payet eleva los niveles de la fosfatasa alcalina. Pero ¿qué sucede en la osteopetrosis? Recuerda, se está construyendo tanta masa ósea que se infiltra la médula ósea. Recuerda que la médula ósea está ahí en el centro. Como se está infiltrando la masa, o mejor dicho, la masa ósea está infiltrando toda la médula,
Entonces, imaginemos que sucede algo así parecido. Se empieza a infiltrar y esa infiltración produce caída en la producción de la médula ósea. Entonces empieza a caer toda la línea mieloide. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Caen los niveles de hemoglobina, caen los niveles de plaquetas, caen los niveles de polimorfonucleares. Entonces, los pacientes con osteopetrosis te hacen anemia, plaquetopenia, leucopenia y elevación de la fosfatasa alcalina. Además, como se está infiltrando el hueso, no solamente la médula ósea, sino todo el hueso se está volviendo más denso, entonces se infiltra el canal auditivo, el canal visual, entonces el paciente te hace ceguera y te hace sordera. Importante. Entonces, ¿cómo vemos el perfil de un paciente con osteopetrosis? No lo olvidemos. El perfil de un paciente con osteopetrosis eleva la actividad osteoblástica que se ve representada en elevación de los niveles de fosfatasa alcalina, que hace anemia, plaquetopenia, leucopenia, ceguera y sordera. Recuerda que hay otra patología que te hace esta pancitopenia, que es la anemia aplástica. No lo olvidemos. Ahora bien, si tenemos que la enfermedad de Paget tiene un momento de sobreactividad de osteoblastos que elevan la fosfatasa alcalina, entonces podemos tener situaciones parecidas en la enfermedad de Paget. Entonces recuerda que la enfermedad de Paget también puede hacer infiltración por exceso de densidad ósea. Entonces también te puede hacer sordera, también te puede hacer ceguera. Pero hay características adicionales. Recuerda que el paciente con enfermedad de Paget te aumenta el riesgo de osteosarcoma. Recuerda, ¿quién más te aumenta el riesgo de osteosarcoma? No lo olvides. ¿O a quién también está asociado? A los pacientes con retinoblastoma. El retinoblastoma en los niños, la enfermedad de Paget en los adultos está asociado los dos a osteosarcoma. Importante esa parte. Ahora hablemos de osteomielitis. Coloquemos aquí osteomielitis. Entonces, cuando vamos a hablar de osteomielitis, es un proceso patológico, es un proceso infeccioso, pero que el examen se enfoca a gérmenes. Entonces, recuerda, primer punto, imaginamos nuevamente nuestro hueso. Entonces, nuestro hueso está dividido en epífisis, en metáfisis y en diáfisis. Recuerda cuál es el mayor punto de infección en los adultos. Entonces, en los adultos es la epífisis. Recuerda cuál es el mayor punto de infección de los niños. Es la metáfisis. Entonces, cuando estamos hablando de puntos de infección, es importante para el examen. Entonces, los niños se infectan o hacen más osteomielitis de la metáfisis, los adultos más de la epífisis. Recuerda, el principal germen causante de osteomielitis es Staphylococcus aureus. Pero resulta de que el examen se enfoca en unas puntualidades. Entonces, ¿en qué situaciones un paciente puede tener una osteomielitis por gonorrea? ¿En qué situaciones un paciente puede tener osteomielitis por salmonela? Pregunta de examen. ¿En qué situaciones un paciente puede tener osteomielitis por pseudomonas? ¿En qué situaciones un paciente puede tener osteomielitis por pasteurela? Pregunta de examen. Entonces recuerda, salmonela, típica pregunta de examen, osteomielitis en un paciente con anemia de células falciformes. Recuerda, paciente de raza negra, normalmente en el examen lo describen como un migrante africano a Estados Unidos, que tiene posiblemente edades pediátricas, que tiene antecedentes de crisis vasoclusivas y que ahora te está haciendo osteomielitis, tiene un germen típico que es la salmonela. Gonorrea lo asociamos más a pacientes con exposición sexual, entonces paciente con múltiples compañeros sexuales, paciente que tiene antecedente de tratamiento con clamidia, paciente que tiene antecedente de otras infecciones de transmisión sexual, piensa que si tiene osteomielitis puede ser por gonorrea. La pseudomona, recordemos que la asociamos a pacientes o que tienen antecedente de diabetes mellitus o pacientes que consumen drogas endovenosas. Recuerda que la pasteurela la asociamos a mordedura de mascotas, sobre todo a la mordedura por perros. Importante. Entonces son aspectos que tenemos que tener claro porque el examen es muy focalizado en esos aspectos.
ahora hablemos sobre cáncer óseo. Entonces, cuando hablamos de cáncer, básicamente, punto importante para el examen, recuerda, todo lo que tenga que ver con cáncer es una posible pregunta de examen. Entonces, recuerda que volvemos a dividir nuestro hueso de acuerdo a la zona y recuerda que tiene un crecimiento extra. Entonces, recuerda que hablamos de la epífisis, de la metáfisis y de la diáfisis, y aparte de eso hablamos de la médula. Entonces, ¿cuáles son los cánceres óseos o cuál es el cáncer óseo que el examen nos puede describir como de crecimiento a nivel de la epífisis? Entonces nos aparece el Giant Cell. Recuerda, ¿cuál es la descripción típica del examen? Pregunta de examen o descripción. Es la sopa con burbujas. Entonces nos aparece el soap bubble. Básicamente es la descripción que casi siempre el examen nos da. ¿Qué masa o qué cáncer puede crecer de la metáfisis? Entonces es el osteosarcoma. Entonces ya hablamos del osteosarcoma. Recuerda cuando estábamos hablando de la enfermedad de Paget, estuvimos hablando del osteosarcoma. Recuerda, el osteosarcoma está asociado al retinoblastoma y a la parte de la enfermedad de Paget. Entonces, ¿qué tipo de pacientes nos pueden hacer osteosarcoma? Entonces, recuerda, dos tipos de paciente, el paciente joven y el paciente viejo. El paciente joven se asocia a retinoblastoma. El paciente viejo se asocia a enfermedad de Paget, no lo olvides, ósea. Porque es importante que tengamos diferenciación entre enfermedad de Paget mamaria y enfermedad de Paget ósea. Pregunta de examen. Parte de las masas que se pueden originar a nivel de la diáfisis, esto es una posible pregunta de examen. Entonces recuerda, la diáfisis nos aparece el Ewing sarcoma. ¿Por qué es importante? ¿Qué translocación hace? Translocación 11-22. Pregunta de examen. Entonces, es un cáncer que tiene translocación. Piensa que eso te lo van a preguntar. Ahora, recuerda que la médula podemos tener origen de dos tipos de masa, el condroma y el condrosarcoma. Entonces, cuando nos hablan de condroma o de condrosarcoma, básicamente podemos pensar que se originan de la médula. Entonces, el condroma, recuerda, afecta la mano. En cambio, el condrosarcoma afecta las vértebras. Y recuerda que esta masa pequeñita que se está originando aquí, que es una masa exofítica, básicamente esa masa pequeñita exofítica es el osteocondroma. Entonces el osteocondroma es benigno, pero el problema es que se puede volver un condrosarcoma que es maligno. Entonces ten en cuenta esta gráfica. Pregunta de examen, muy posible, Ewing sarcoma, osteosarcoma asociado al retinoblastoma y la enfermedad de Paget. Posteriormente estuvimos hablando sobre los temas ya de dolor articular. Entonces recuerda, el dolor articular lo clasificamos en dos, si es agudo o si es crónico. Recuerda que el dolor articular agudo se asocia más a temas de trauma, se asocia más a temas de infecciones, se asocia más a temas de patología por cristales, pero recuerda, cuando hablamos de patología por cristales estamos hablando básicamente de la gota, pero sucede que la gota también puede ser una patología crónica. Básicamente nos referimos más a la parte aguda en ese momento de la reagudización, pero la gota también puede ser crónica. O a temas de patología articular de tipo reactivo. Cuando hablamos de patología de dolor articular por temas crónicos, nos referimos más a la patología articular por el lupus, a la artritis reumatoidea, a las artritis seronegativas o a la osteoartritis. Recuerda que el examen siempre busca hacernos confundir entre artritis reumatoidea y osteoartritis. Siempre nos va a poner comparativo en esos dos. Posteriormente estuvimos hablando de los temas de las características del líquido articular. Entonces recuerda, en ese tema comparamos la osteoartritis con el líquido articular de tipo inflamatorio con el líquido articular de origen séptico. Entonces, ¿qué estábamos viendo siempre? Cómo están los glóbulos blancos, cómo están los polimorfonucleares, cómo está la tensión de Gram,
cómo está la presencia o no de cristales y cómo es la apariencia de ese líquido. Entonces recuerda, al final la osteoartritis, los procesos inflamatorios o los procesos sépticos, todos generan procesos inflamatorios, por lo tanto todos van a generar atracción de leucocitos, de plaquetas, de polimorfonucleares. Pero el punto es en qué proporción se está trayendo. Entonces, los pacientes que tienen algún proceso por osteoartritis, básicamente se van a presentar con atracción de células blancas, pero normalmente menor de 2000 en el líquido articular. Menos de 25% de polimorfonucleares, no tinciona contra el Gram porque es una osteoartritis, es una inflamación por temas mecánicos, no por temas infecciosos. No hace patología de cristales porque no es una gota y la apariencia es serosa. En cambio, un paciente que tiene un proceso inflamatorio, puede ser una gota, puede ser la misma artritis reumatoidea, puede ser una artritis seronegativa, pero el paciente no tiene infección. Entonces, inflama un poco más que la osteoartritis, pero no llega a los rangos en los cuales normalmente la artritis séptica llega, que son más de 50.000. El paciente que tiene un proceso inflamatorio normalmente atrae más polimorfonucleares, pero no más allá del 50%, en comparación a la artritis séptica, que atrae más del 50% de polimorfonucleares. Debido a que el paciente está infectado, puede o va a tener una tinción positiva para Gram. Básicamente, recuerda, no estoy hablando que sea Gram positivo o Gram negativo, sino tinción positiva para el Gram. En cambio, el proceso inflamatorio no tinciona. El paciente con patología inflamatoria puede ser por gota, por lo tanto los cristales pueden ser positivos, pero puede que sea una artritis reumatoidea, entonces no hace presencia de cristales. El paciente se va a mostrar con un aspecto seroso, en cambio el paciente con artritis séptica se ve purulento el estudio del líquido articular. Posteriormente, ya para entrarnos un poco más en los aspectos de reumatología, estuvimos revisando el aspecto de los marcadores. Entonces recuerda, las 3 patologías más grandes marcadores que el examen nos evalúa: el lupus, la artritis reumatoidea y la esclerodermia. Recuerda que todo paciente que tenga algún marcador reumatológico no es confirmatorio de ninguna patología, pero la reunión de muchas cosas nos van indicando que es esa patología. Entonces recuerda que para el lupus hablamos de 3 marcadores, para la artritis reumatoidea de 2 y para la esclerodermia de 2. Entonces en lupus hablamos de los ANAS. ANAS positivos me dicen que hay una enfermedad autoinmune, pero no me está diciendo hay lupus. De pronto un poco más limitado a lupus, el double strand DNA y los antihistona. Y recuerda que los antihistonas son producidos por pacientes que están consumiendo algún tipo de fármaco que induce lupus, entonces produce like lupus. Y lo denominamos el drug induced lupus. Importante. Recuerda que para el tema de artritis reumatoidea estuvimos hablando de que tenemos el factor reumatoideo que actúa algo parecido al ANA. Un paciente con lupus te puede hacer factor reumatoideo positivo, pero no quiere decir que tenga lupus, que tenga artritis reumatoidea, que tenga esclerodermia específicamente. Te está diciendo hay una patología autoinmune. Pero si le tomamos los anticuerpos anticitrullinados, que son los anti-CCP, es un poco más predictorio para artritis reumatoidea. Recuerda que nos aparece un poco más predictorio para lupus, los anti-Smith. Los anti-Smith. Ahora, para esclerodermia, pregunta de examen. Nos aparece la localizada, que es el CREST, y nos aparece la sistémica. Entonces recuerda que para esa localizada nos aparecen los anticentrómero. Pregunta de examen. C con centrómero, anticentrómero. Entonces son anticuerpos anticentrómero. Pregunta de examen. Ahora recuerda que CREST se está refiriendo es a la reunión de unos síntomas. Entonces nos aparece la calcinosis, el Raynaud, la dismotilidad esofágica, la esclerodactilia y la telangiectasia. Entonces eso que están haciendo es unirse en siglas y forman la palabra CREST. La sistémica los medimos más con los antitopoisomerasa. Básicamente son los anti-SCL70.
pregunta de examen, CREST. Pero recuerda que estuvimos hablando de otros marcadores reumatológicos que son un poco menos relevantes, pero hay que tenerlos en cuenta. Entonces hablamos de los anti-smooth muscle. Entonces los anti-smooth muscle básicamente nos aparecen positivos en la hepatitis autoinmune. Estuvimos hablando del Sjögren. Recuerda que el Sjögren nos aparece positivo el anti-Ro y el anti-LA. Estuvimos hablando también de la polimiositis. Entonces, polimiositis. Recuerda que en la polimiositis nos aparecen los anti-Mi y los anti-Ho. Y los anticuerpos antimitocondriales que aparecen en la cirrosis biliar primaria. Entonces, estos son los antimitocondriales. Esto aparece en muchas preguntas dentro del examen. Pero tenemos que tener muy en cuenta lupus, artritis reumatoidea y esclerodermia. Importantísimo, doctores. Entonces empecemos a hablar de la primera patología, del lupus eritematoso sistémico. Entonces coloquémoslo aquí, lupus eritematoso sistémico. Recuerda que el lupus eritematoso sistémico nos hace ANAS positivos, coloquémoslo aquí, ANAS positivos, nos puede hacer double strand DNA cuando si tenemos una nefritis lúpica, o nos puede hacer los antihistona. ¿Y cuando nos hace los antihistona? Cuando el paciente tiene un drug-induced lupus. Entonces, es importante tener esos tres claros. ¿Qué fármacos nos pueden inducir lupus? Entonces, recuerda que hablamos de la mnemotecnia Quick Movement of Hips. Quitemos el off. Entonces, recuerda que básicamente nos referimos a la quinidina, a la minociclina y la metildopa, a la hidralacina, a la isoniazida, a la procainamida y a las sulfas. Esos fármacos nos inducen lupus. ¿Qué se hace? Se suspende el fármaco para que el paciente no siga en los síntomas de lupus. ¿Cuál es la principal causa de muerte de los pacientes con lupus? La nefritis lúpica. ¿Qué anticuerpos nos hacen? Los double strand DNA. Entonces es importante, pero recuerda que un paciente con ANAS positivos no te dice específicamente que tenga lupus, pero te puede hacer más positividad o más acercamiento al diagnóstico si tiene los anti-SMIT. No lo olvides. Ahora, ¿qué otras situaciones asociadas puede hacer el paciente de lupus para que tú pienses en tu examen que es más un lupus? Recuerda, típicamente es una mujer en edad fértil, entre los 20, 30, 40 años. Entonces, entre 20 a 40 años. Normalmente aparece un rash. Y recuerda que ese rash es un rash malar, discoide, que no afecta a los pliegues nasolabiales, que hace aspecto de distribución en mariposa en la cara. Primer consulta o principal consulta que hacen los pacientes con lupus eritematoso sistémico es la artritis. Entonces aparece el síntoma de artritis. Y aparecen otras cosas, la fotosensibilidad, la anemia, la cerebritis, las úlceras orales, pero importante que tengamos claro el perfil típico que nos muestra el examen. Recuerda, si un paciente con lupus te hace el double strand DNA positivo, es porque el paciente está haciéndote una nefritis lúpica y esa es la principal causa de muerte. ¿Cómo se trata un paciente básicamente con nefritis lúpica? Recuerda, a ese paciente hay que darle endovenoso ciclofosfamida. Cuando empieza a hacer la remisión, como la ciclofosfamida es endovenoso, lo pasas a oral. ¿Con qué? Con micofenolato. Si no tienes micofenolato, le puedes dar mofetil. Ahora, ¿qué fármaco debe de tener todo paciente con lupus? Entonces recuerda, la hidroxicloroquina, no son los esteroides. ¿Cuándo le das esteroides? Si hay reagudización del cuadro, si hay un ataque o el paciente lo acabas de diagnosticar y básicamente ese diagnóstico inicial lo estás haciendo porque hay un ataque de la patología. Importante. Si el paciente le ves todo este cuadro, le ves todo este paquete de situaciones, mujer entre los 20 y 40 años, rash malar, discoide, aspecto de mariposa de la distribución del rash, consume complemento, tiene ANAS positivos, te consulta por artritis, posiblemente es de raza negra, tú empiezas a sospechar de que hay lupus.
Ahora, recuerda que hay algo que denominamos el drug-induced lupus. No es un lupus visceral, es un fármaco que induce lupus que cuando suspendes el fármaco, la patología que parece un lupus desaparece. ¿Qué haces en esos casos? Suspender el fármaco. Pregunta de examen, ¿cuáles son los fármacos que inducen lupus? No lo olvides, quinidina, minociclinimetildopa, hidralazina, isoniazida, procainamida y las sulfas. Pregunta de examen. Hablemos ahora de la artritis reumatoidea. Entonces, recuerda que la artritis reumatoidea básicamente es otra patología inmunológica. Básicamente que se generan formaciones de panus, depósitos de inmunocomplejos, y típicamente es una afectación simétrica. Si le afecta una rodilla, le afecta también la otra. Y el examen quiere hacerte comparativo normalmente con la osteoartritis. Entonces es importante que tengamos ese comparativo entre artritis reumatoidea y osteoartritis. Entonces recuerda, artritis reumatoidea y osteoartritis. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda, la osteoartritis es un efecto mecánico. Recuerda, el paciente es obeso o tiene deporte de alto impacto, pero es un sobreuso articular. En cambio, la artritis reumatoidea es un efecto autoinmune. Son ataques, son inmunocomplejos. Por lo tanto, en la artritis reumatoidea se forman panus por los depósitos. En cambio, en la osteoartritis se forman osteofitos, que es básicamente el resultado de la sobreestimulación, del sobreuso de la articulación. Por lo tanto, como el efecto es mecánico en la osteoartritis, muy posiblemente el examen te lo va a asociar a obesidad. En cambio, en la artritis reumatoidea te lo va a asociar a un antígeno histocompatibilidad, que es el HLA-DR4. Normalmente, como en la osteoartritis el proceso se está dando por sobreuso, si tú usas más la articulación al paciente le duele más. Entonces, ¿cómo mejora? Con el descanso. En cambio, el paciente con artritis reumatoidea le mejora con el uso. Importante. La afectación de la artritis reumatoidea es simétrica. En cambio, de la osteoartritis es asimétrica. Y típica descripción del examen, casi siempre lo coloca, la afectación de las articulaciones interfalángicas. La osteoartritis afecta las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Descripción o pregunta del examen. En cambio, la artritis reumatoidea, lo coloqué aquí al revés, proximal y distal. Entonces, la osteoartritis hace afectación de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. En cambio, la artritis reumatoidea solamente de la proximal, y encerrémoslo aquí en rojo. Pregunta de examen. Entonces, siempre es importante hacer ese comparativo. Recuerda que siempre el examen va a buscar cómo confundir entre artritis reumatoidea y osteoartritis. Entonces, si sospechas en un paciente artritis reumatoidea, recuerda que es una patología normalmente inmunológica, entonces es más de una mujer. En cambio, la osteoartritis es más por trauma, puede que te la asocien más a un hombre, porque es sobreuso o es un atleta o es obeso. Importante. Hablemos ahora de la esclerodermia. Entonces, cuando hablamos de la esclerodermia, básicamente estamos hablando que hay dos tipos. Hay tipo CREST y hay tipo sistémico. Recuerda que en las dos hablamos de algo. Siempre nos va a hacer algo. Hipertensión pulmonar. Pero recuerda que la hipertensión pulmonar puede ser de forma directa o indirecta. El tipo CREST, la hipertensión pulmonar es de tipo directo. En cambio, la hipertensión pulmonar en la sistémica es indirecta. Recuerda un principio que siempre evalúa el examen. Cuando tenemos estados de hipoxemia, todo el cuerpo, todo, absolutamente todo, menos los pulmones, reaccionan con vasodilatación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cerebro, el corazón, los riñones, el intestino, todos frente al mecanismo de hipoxemia hacen vasodilatación. En cambio, los pulmones frente a los mecanismos de hipoxemia hacen vasoconstricción. Pregunta de examen. Y ese principio lo podemos ver en la esclerodermia. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene esclerodermia sistémica? Miremoslo acá.
El paciente tiene esclerodermia sistémica básicamente porque hay depósito de colágeno a nivel sistémico. Pero en el tema de la esclerodermia sistémica básicamente se genera una enfermedad intersticial pulmonar. Recuerda que lo estuvimos viendo. Estos son los alvéolos. Entonces, esto es el espacio intraalveolar, pero esto es el espacio intersticial. Eso lo podemos ver reflejado en la patología respiratoria por infección. Tenemos neumonías broncoalveolares y tenemos neumonías intersticiales. Eso quiere decir que podemos tener neumonías por acumulación de gérmenes dentro del alvéolo o neumonías por acumulación de gérmenes fuera del alvéolo, pero en el tejido pulmonar. Normalmente estas que están fuera del alvéolo, que son las neumonías intersticiales, son por atípicos. En cambio, las neumonías de tipo bronconeumonía o de acumulación de gérmenes dentro del alvéolo son por gérmenes típicos, son más comunes. Entonces, eso quiere decir que hay un espacio intraalveolar y hay un espacio intersticial. ¿Qué sucede? Ese espacio intersticial, recordemos que tiene que tener tejido de sostén. Y básicamente lo que se genera es que entre alvéolo y alvéolo se generan proyecciones de colágeno y elastina para hacer sostén. Ese tejido de sostén es destruido, es atacado básicamente por todo el proceso de la esclerodermia sistémica. Al estar atacado, básicamente se pierde la capacidad, digámoslo, fisiológica de los procesos de inspiración y expiración, porque si no hay sostén, básicamente se puede colapsar ese alvéolo. Entonces, ¿qué se genera? Una enfermedad intersticial pulmonar. Como se tiende a colapsar, recuerda, todo esto básicamente estaba sostenido y ahora ya no está sostenido. Todo este sostén que está presentando la elastina y el colágeno frente a la vecindad entre alvéolos se empieza a perder. Al empezarse a perder, ¿qué sucede? Básicamente el alvéolo tiende a colapsarse, las fuerzas ganan. Y si se colapsa, cuando hace el intercambio alvéolo capilar, por aquí va pasando la sangre, ya no tiene cómo ponerle oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Hipoxemia. Y el estado de hipoxemia, ¿cómo se refleja a nivel pulmonar? Vasoconstricción. Entonces, aquí tenemos el corazón y básicamente aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y aquí sale la arteria pulmonar. ¿Cómo responde la arteria pulmonar frente al mecanismo de hipoxemia? Con vasoconstricción. Entonces hace vasoconstricción. ¿Y eso qué es? Hipertensión pulmonar. Entonces, la esclerodermia sistémica te está haciendo hipertensión pulmonar no directamente por la esclerodermia, sino por el estado de hipoxemia. Por eso es indirecta. En cambio, el CREST, básicamente, ¿qué es lo que hace el CREST? Básicamente viene y deposita colágeno y empieza a depositar colágeno en el endotelio de las capas de la arteria pulmonar y eso hiperproduce endotelina. ¿Y qué se genera? Básicamente el radio del vaso de estar de este tamaño ahora se reduce. ¿Y eso qué es? Hipertensión pulmonar. Entonces, en el CREST, la hipertensión pulmonar es netamente directa. Importante. Recuerda qué significa CREST. Entonces, CREST básicamente son las iniciales de calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. Recuerda que el examen te va a expresar cada una de esas sintomatologías no directamente, no te va a decir paciente con calcinosis Raynaud, sino que te lo dice más descrito. Entonces la calcinosis te lo describe con hipertensión. El fenómeno de Raynaud te lo describe con vasoconstricción en frío. Siempre te va a decir que el paciente necesita usar guantes, que el paciente sale a la nieve y se le ponen las manos blancas. La dismotilidad esofágica te la expresa con reflujo gastroesofágico. La esclerodactilia con rigidez de las manos y las telangiectasias con sangrados gastrointestinales. Típico que lo describa así. Entonces, estos pacientes que te están haciendo esclerodermia tipo CREST. En cambio, la esclerodermia sistémica, recuerda, hay una afectación más amplia. El paciente empieza a depositar colágeno en toda parte y eso lleva a que genere enfermedad intersticial pulmonar, pero también te hace pericarditis constrictiva, empieza a engrosar, a superdepositar
colágeno alrededor del pericardio. Entonces el paciente te hace síntomas de falla cardíaca y síntomas de hipoxemia. Importante. Hablemos ahora del Sjögren. Entonces, cuando vamos a hablar de Sjögren, recuerda, es una patología, pregunta de examen, es una patología que precede a otra patología inmune más grave. Entonces, primero el paciente hace Sjögren, luego hace lupus. Primero hace Sjögren, luego hace artritis reumatoidea. Importante. ¿Qué es el Sjögren? El Sjögren es una infiltración. ¿Es una infiltración de qué? De linfocitos. Entonces se denomina como infiltración linfoplasmática de glándulas exocrinas. Entonces el paciente pierde la capacidad de hidratar los ojos, de hidratar la boca y se le edematiza la parótida. Entonces te hace boca seca, te hace ojos secos y te hace edema de la parótida. Son los tres temas patognomónicos de Sjögren. Entonces, si te dicen una mujer con infiltración linfoplasmática de glándulas exocrinas que tiene boca seca, ojos secos, edema de la parótida, esa boca seca te la define a veces como xerostomía. Entonces tú dices, esto es un Sjögren. ¿Cuál es el riesgo del paciente con Sjögren? Es que en algún momento te va a hacer lupus o artritis reumatoidea o alguna otra patología autoinmune más severa. Recuerda, toda patología autoinmune te puede hacer ANAS positivos, pero ¿cuál es más específico para Sjögren? El anti-RO y el anti-LA. Importante. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Como se le ponen los ojos secos y la boca seca, le damos saliva y lágrimas artificiales. Hablemos ahora de la miositis. De aquí, súper preguntas para el examen. Miositis. Resulta que miositis, nuevamente, como su nombre lo dice, es mio, músculo, itis, inflamación. Entonces, inflamación muscular. Es una lesión, es una patología netamente muscular. Y como se lesiona el músculo, te genera debilidad muscular en el paciente. Pero resulta que hay otras dos patologías que generan debilidad muscular en el paciente y no es por afectación muscular, es por afectación neurológica. Recuerda, la miastenia gravis y el Eaton-Lambert. Recuerda que el Eaton-Lambert es una patología paraneoplásica, es decir, el paciente te está haciendo un cáncer de pulmón, el cuerpo responde con anticuerpos frente a las células cancerígenas y esos anticuerpos vienen y atacan otra parte del cuerpo y por eso se llama síndrome paraneoplásico. Entonces recordemos que cuando estábamos hablando de la transmisión nerviosa, tenemos una membrana presináptica y una membrana postsináptica. Entonces hay dos membranas, una pre y una postsináptica. Y a este espacio le llamamos hendidura sináptica. Recuerda que cuando el cerebro nos va a mandar un impulso para contraer un músculo, normalmente ha recibido una aferencia, es decir, una vía ascendente que le lleva información sensitiva. Lo pasa a la corteza motora y la corteza motora dice ejecutemos un movimiento. Entonces baja por una vía descendente o efectora o motora. Entonces esa vía básicamente va a hacer relevo y cuando hace relevo manda un nervio periférico para que inerve un músculo y ejecute la acción. Pero ¿qué sucede? En ese proceso lo estuvimos viendo todos los temas de fisiología musculoesquelética en la parte de despolarización de membranas. Ese efecto viene generando una despolarización y esa despolarización genera en la membrana presináptica apertura de los canales de calcio. Entonces el calcio entra. Cuando el calcio entra, actúa como segundo mensajero y estimula la liberación de vesículas de acetilcolina. Entonces la acetilcolina es liberada a la hendidura sináptica. Ahora la membrana postsináptica, que presenta receptores para la acetilcolina, permite el acoplamiento de esa acetilcolina y induce la transmisión por despolarización de la membrana postsináptica para que se dé la continuidad de la transmisión y se haga la contracción muscular. Pero ¿qué sucede? Sucede que estos pacientes que nos están haciendo todos esos temas de cáncer de pulmón
van a presentar anticuerpos que atacan las células cancerígenas, pero esos anticuerpos se pueden venir a atacar los canales de calcio. Entonces se generan anticuerpos en contra de los canales de calcio y eso se llama Eaton-Lambert. Entonces, básicamente, si atacamos los canales de calcio de la membrana presináptica, pregunta de examen, ¿qué se genera? Disminución en la actividad de los canales de calcio, por lo tanto, entra menos calcio a la membrana presináptica, se libera menos acetilcolina a la hendidura sináptica y por lo tanto se corta la continuidad del impulso nervioso y no se genera contracción muscular. Por eso, en estos casos hablamos que el paciente nos puede hacer debilidad muscular. ¿Y qué sucede? Los pacientes con miositis por ataque directo al músculo te hacen debilidad muscular. En cambio, el paciente con el Eaton-Lambert por problemas inmunológicos de ataque a los canales de calcio también te hace debilidad muscular. Pero ¿qué pasa si atacamos los receptores de acetilcolina de la membrana postsináptica? Mucho cuidado, ya no pre, sino postsináptica. Entonces se nos genera algo que llamamos la miastenia gravis. ¿Y qué sucede si no dejamos que la acetilcolina se acople porque tengo anticuerpos atacando los receptores? No se continúa la transmisión nerviosa, no se genera contracción muscular y eso genera debilidad muscular. Entonces la miastenia gravis también nos hace debilidad muscular. Por lo tanto, son tres patologías que el examen quiere buscar hacernos confundir porque las tres hacen debilidad muscular. ¿Cuál es la diferencia? La debilidad muscular de la miositis es porque hay ataques directos de CD4 y CD8 en contra de las fibras musculares. Por lo tanto, te puede elevar los niveles de creatinina quinasa, te eleva los niveles de CK. En cambio, el Eaton-Lambert y la miastenia gravis no hay ataque al músculo. El músculo está bien, no está inflamado. En cambio, en la miositis el músculo sí está inflamado. El problema de Eaton-Lambert y miastenia gravis es que hay anticuerpos durante el proceso de la transmisión energética para que se pueda contraer el músculo. Entonces, algo típico que el examen siempre expresa es que al paciente con Eaton-Lambert le hacen estimulación y mejora la contracción. En cambio, el paciente con miastenia gravis se le hace estimulación y antes empeora. Entonces, el paciente con miastenia gravis al final del día está con mayor debilidad muscular. Típicamente te expresan que ya no puede levantar los párpados, ya le pesan, ya se le cierran solos, ya la fuerza muscular al final del día no le da. En cambio, el Eaton-Lambert se levanta muy mal, pero a medida que se pone a funcionar, que ejercita un poco más la parte muscular, empieza a mejorar. Pregunta importante de examen, doctores. Miositis con Eaton-Lambert con miastenia gravis. Recuerda que la miositis le hacemos los anti-Mi y los anti-Jo normalmente. Y recuerda que tenemos tres tipos de miositis, por cuerpos de inclusión, polimiositis y dermatomiositis. Y recuerda que la dermatomiositis está asociada a cáncer de ovario, de seno y de pulmón. Importante. Hablemos ahora de gota. Entonces recuerda que cuando hablamos de gota, tenemos que hacerle comparativo con la pseudogota. Entonces recuerda, siempre que hablemos de gota, pensemos en el sodio, específicamente monourato de sodio. Siempre que hablemos de pseudogota, pensemos en el calcio, específicamente pirofosfato de calcio. Recuerda que te van a hablar de cómo se ven los aspectos de los cristales. Entonces la pseudogota es positivo birrefringente. En cambio la gota es negativo birrefringente. Típica descripción del examen. Recuerda que la gota básicamente es acumulación de ácido úrico y el ácido úrico viene de los procesos de las proteínas, de degradación. Por lo tanto, todo lo que lleve aumento de las necesidades de degradación de la proteína o todo lo que esté generando más destrucción en nuestro cuerpo puede ser resultante en gota. Entonces los temas de quimioterapia, de hemólisis, de lisis tumoral o de altos consumos de proteínas pueden llevar al paciente a la aparición de gota. Pregunta de examen. Tratamiento de gota. Recuerda, el agudo se trata con C y el crónico se trata con A. La gota en agudo, no lo olviden, doctores, se trata con colchicina. Entonces coloquemos aquí
colchicina. La gota en crónico se trata con allopurinol. Importante. ¿Cuál es la meta de todo paciente con gota? Tener el ácido úrico por debajo de 6. ¿Cómo tratamos la pseudogota? Normalmente tratamos siempre el ataque con colchicina, antiinflamatorios no esteroideos, y si no mejora, le damos esteroides. Importante. Entonces, punto importante, siempre reconoce cuando te hablen en el examen de gota el tipo de cristal, de sodio o de calcio, monurato de sodio o pirofosfato de calcio. Es importante tener siempre esa claridad, importantísimo. Hablemos ahora de las artropatías seronegativas. Entonces recuerda, todas las patologías autoinmunes mucho más prevalentes en las mujeres, pero las seronegativas mucho más prevalentes en los hombres, a excepción de la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces recuerda que hablamos de la psoriasis, pero no como lesión dermatológica, sino como complicación. Recuerda que los pacientes con psoriasis te pueden hacer artropatía psoriática. Hablamos de la espondilitis anquilosante, pregunta de examen. Hablamos del inflammatory bowel disease related, que es la artropatía asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y hablamos de la artritis reactiva. Todas estas patologías están asociadas a ¿cuál? HLA-B27, sobre todo la espondilitis anquilosante. Entonces, la que más te pregunta el examen, que es la espondilitis anquilosante, es una sacroilitis. Entonces, normalmente el paciente te habla de un dolor de espalda o un low back pain. Básicamente es un dolor de la espalda baja. Siempre te va a decir que es un hombre el examen y siempre te va a referir en la radiografía el signo de bambú, típico. ¿Por qué? Recuerda que los cuerpos vertebrales vienen así. Y el paciente que tiene esta sacroilitis por espondilitis anquilosante empieza a fusionar los cuerpos vertebrales. Entonces se parece un palo de bambú, la radiografía de la columna vertebral. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Les decimos, haz ejercicio, muévete más, le damos antiinflamatorios no esteroideos y si no vemos que mejora, se le pueden adicionar esteroides o inhibidores del factor de necrosis tumoral. Importante. Recuerda que la artritis reactiva, hablamos que el paciente no ve, el paciente no orina y el paciente no camina. ¿Qué quiere decir eso? Al paciente le da conjuntivitis, le da uretritis y el paciente le da artritis. Es la triada típica de la artritis reactiva. Conjuntivitis, uretritis, artritis. Se puede asociar con antecedentes de STDs, es decir, el paciente puede tener antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. Importante. Hablemos ahora de la osteoartritis. Entonces recuerda, la osteoartritis la comparamos ya con el tema de artritis reumatoidea. Recuerda que la osteoartritis es un tema mecánico, es un tema de obesidad, es un tema de osteofitos, es un tema que tiene que descansar, es decir, tiene que dejarla de usar para que le quite el dolor. Entonces recuerda que hayan 4 fases. El paciente sufre una actividad traumática, sobrepeso, obesidad, deporte de alto impacto, y eso lleva a sobreactividad de los condrocitos. Y después aparecen los osteofitos que generan más dolor y por último la esclerosis por la continua inflamación. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Recuerda, le vamos a dar acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideos y si el paciente no mejora, ahí sí nos vamos a los esteroides. Recuerda, siempre tener el comparativo con artritis reumatoidea. El examen siempre va a querer hacerte confusión entre esas dos patologías. Hablemos de la artritis idiopática juvenil. Entonces recuerda, es una artritis también por temas inmunológicos, pero en pacientes menores de 12 años. ¿Qué te hace el paciente? Todos los síntomas de algo inmunológico, sistémico, fiebre, rash, pero aquí aparece algo importante, te hace uveitis, típica situación del examen. ¿Qué haces en estos pacientes? Los ensayos, los esteroides, el metrotexate, fisioterapia, psicología, muy raro que te lo pregunte el examen. Hablemos de la osteonecrosis.
Pregunta fija de examen. Es un tema cortico, sencillo, pero casi siempre lo pregunto. Recuerda que tenemos la cabeza del fémur. Recuerda que después viene el trocánter mayor, el trocánter menor. ¿Qué sucede? Tenemos una arteria que se proyecta desde medial, coloquémoslo más acá, se proyecta desde medial y básicamente pasa hacia lateral y se enrolla a través del cuello del fémur. Y esa arteria va a dar unas tributarias que lo que hacen es mantener viva o irrigar o nutrir la cabeza del fémur. Esa arteria, pregunta de examen, se llama la arteria circunfleja medial femoral. Entonces la arteria circunfleja medial femoral viene desde medial. Imagina que acá está el otro fémur, que acá está la otra cabeza de fémur, el otro trocánter, y básicamente aquí viene. Por aquí está el acetábulo, el otro acetábulo. Entonces viene desde medial, esta es la región medial, se va proyectando hacia lateral, pero después hace un encirculamiento del cuello del fémur y manda unas tributarias para nutrir la cabeza del fémur. Si por alguna razón tenemos insuficiencia de la arteria circunfleja medial femoral, se pierde la irrigación hacia la cabeza del fémur y hace una osteonecrosis, se necrosa la cabeza del fémur. ¿Qué situaciones pueden llevar a insuficiencia de la arteria circunfleja medial femoral? Pregunta de examen. Para efectos del examen, la primera causa, la anemia de células falciformes. ¿Por qué? Recuerda que la anemia de células falciformes nos hace rosetas. Recuerda que en las crisis vasoclusivas, los glóbulos rojos que están ciclados empiezan a hacer esto. Entonces, el oxígeno que venía aquí en la sangre ya no puede ser entregado a la célula. Entonces, la célula se muere. En este caso, se mueren las células del tejido de la cabeza del fémur. También te lo pueden hacer los esteroides, el trauma. Si yo me fracturo aquí, obviamente reviento la arteria circunfleja medial femoral, pero para efectos del examen, casi siempre anemia de células falciformes. Hablemos ahora de fibromialgia. Entonces recuerda, dolor del tejido musculoesquelético, eso traduce fibromialgia. Siempre lo ponen como una paciente femenina, siempre es una mujer y siempre con algún trastorno psiquiátrico más de ansiedad. ¿Por qué? Recuerda el gráfico que representamos. Imagina que esta es la paciente y la estamos viendo desde posterior. Este es el cuello, básicamente vienen las extremidades superiores, este es el tórax, esta es la pelvis, las rodillas y el resto de las extremidades inferiores. Recuerda que hay unos puntos críticos, la base del cráneo. Recuerda los codos, la parte interna de las rodillas y la parte externa de las caderas. Son los puntos típicos de la fibromialgia que si tú los tocas a la paciente le duele. Entonces son tantos puntos, nota que son tantos puntos que esa paciente pierde la tranquilidad para dormir. Y si nosotros no dormimos bien y esto se vuelve crónico de meses, empezamos a hacer ansiedad. Y esa ansiedad la puede llevar a depresión. Y el paciente típicamente se presenta como un paciente depresivo que está en tratamiento con el psiquiatra, pero no se han dado cuenta que es que la paciente tiene una fibromialgia. Entonces, eso lleva a que los pacientes sean tratados para su depresión con antidepresivos tricíclicos o con inhibidores de la recaptura no selectivos de serotonina. Y para el tema enfocado en efectos del examen, el tema del manejo del dolor, al paciente se le enfoca con gabapentina. Entonces recuerda, típicamente es una mujer con trastornos de ansiedad y depresión. Importante. Hablemos ahora sobre otro tema importante. Puede salirte en pregunta, puede que no, pero tenlo claro. El síndrome antifosfolípido. Entonces recuerda que el síndrome antifosfolípido la misma palabra te lo está diciendo. Hay un anticuerpo que ataca los fosfolípidos. Y los fosfolípidos que son membrana celular.
Entonces hay anticuerpos de ataque en contra de la membrana celular. Entonces recuerda, imaginemos la bicapa fosfolipídica. Recordemos que esto es un lado, esto es otro lado de la bicapa fosfolipídica y supongamos que aquí lo complementa todo. Entonces tenemos una membrana y una bicapa fosfolipídica. Recuerda que hay proteínas de inclusión dentro de la membrana fosfolipídica. Exactamente para enfocarnos en el síndrome antifosfolípido, la glicoproteína B2 y la cardiolipina. Cuando generamos anticuerpos de ataque contra la membrana celular, contra la bicapa fosfolipídica, específicamente contra la glicoproteína B2 y contra la cardiolipina, nos aparece el síndrome antifosfolípido. Entonces, anticuerpos en contra de la glicoproteína B2 o anticuerpos anticardiolipina generan el síndrome antifosfolípido. Hay otro anticuerpo que ataca la glicoproteína B2, que es el anticoagulante lúpico. Entonces tenemos tres anticuerpos. Los anticuerpos que atacan la glicoproteína B2, que son el anticoagulante lúpico, y los anticuerpos en contra de la glicoproteína B2, y los anticuerpos en contra de la cardiolipina, que son los anticardiolipina. Recuerda que los anticuerpos anticardiolipina en laboratorio se ven a través del PDRL. Entonces el PDL también lo vemos en sífilis. Por lo tanto, los pacientes con síndrome antifosfolípido te hacen falsos positivos para sífilis. Un paciente que tiene síndrome antifosfolípido le van a tomar un BDL para sífilis y le sale positivo, pero no es porque tenga sífilis, es porque tiene anticuerpos contra la cardiolipina por el síndrome antifosfolípido. Entonces eso es importante. Típicamente el síndrome antifosfolípido te lo pueden presentar como una mujer, o mejor dicho, te lo van a presentar como una mujer que ha tenido múltiples abortos, que ha tenido múltiples pérdidas gestacionales no intencionales, no programadas. Importante. Y resulta que los anticuerpos que se están generando en contra de esas proteínas de membrana inducen a nivel vascular estados de aglutinación plaquetaria. Entonces se empiezan a aglutinar las plaquetas y se forman coágulos. Por lo tanto, el síndrome antifosfolípido, además de generar en la paciente múltiples pérdidas gestacionales, es protrombótico. Entonces la paciente puede aparecerte con trombosis venosa profunda, te puede aparecer con insuficiencias arteriales por oclusión, etcétera, etcétera. Puede estar asociado a mutaciones de antígenos de histocompatibilidad, pero típicamente lo más patognomónico en el examen son los múltiples coágulos que hace la paciente y las múltiples pérdidas. Importante. ¿Por qué el anticoagulante lúpico se llama anticoagulante lúpico, pero induce estado protrombótico? Entonces recuerda, el anticoagulante lúpico empezó a ser investigado en pacientes con lupus. Entonces de ahí la parte de lúpico. Y se investigó in vitro, es decir, en laboratorio. Al investigarse en laboratorio se dieron cuenta, recuerda, esta es la cascada de coagulación, coloquémoslo acá mejor. Esta es la cascada de la coagulación, el 10 perfecto, abajo de él tenemos el 5, el 2 y el 1, y tenemos acá la vía extrínseca 7, 8, 9, 11 y 12. Se dieron cuenta que in vitro el anticoagulante lúpico bloqueaba la protrombina, que es el factor 2. Al bloquear la protrombina se corta la cascada de la coagulación, por lo tanto no se coagula. Debido a que se investigó en pacientes con lupus y que in vitro en laboratorio anticoagulaba, se le colocó anticoagulante lúpico. Pero después, cuando fueron a investigar in vivo, es decir, en la fisiología real del cuerpo, se dieron cuenta que el anticoagulante lúpico lo que hacía era bloquear como anticuerpo la glicoproteína B2. Y cuando se bloqueaba la glicoproteína B2, a nivel vascular se inducía aglutinación plaquetaria. Entonces, in vivo es procoagulante o es inductor de acumulación de plaquetas. In vitro es anticoagulante. Por esa razón se llama anticoagulante lúpico, a pesar de que in vivo es procoagulante. Importantísimo, doctores, importante tener esos aspectos claros. Vamos a continuar con la revisión de patología de piel.
Entonces recordemos que empezamos hablando de la parte de las patologías bulosas. Entonces, patologías bulosas de piel. Entonces recuerda que en las patologías bulosas de piel hablamos del pénfigo, hablamos del pemfigoide, hablamos de la porfiria cutánea tarda y hablamos de la dermatitis herpetiforme. Entonces, las primeras 4 patologías que hay que tener claras. Recuerda que el pénfigo son anticuerpos en contra de los desmosomas. Recuerda que el pemfigoide son anticuerpos en contra de los hemidesmosomas. Recuerda que la porfiria cutánea tarda es acumulación de uroporfirinógeno. Y recuerda que la dermatitis herpetiforme es una manifestación en piel de la alergia al gluten. ¿Y quién nos presenta alergia al gluten? La enfermedad celíaca. Recuerda que de aquí las 2 más preguntadas son pénfigo y pemfigoide. Y se nos hacía importante resaltar, entender las capas de la piel. Entonces recuerda que estuvimos hablando de una rosa que tiene una base. Recuerda que esa base en donde se planta la rosa, básicamente empieza a crecer un tallo, pero ese tallo tiene espinas, entonces nos aparecen las espinas de la rosa. Recuerda que después nos aparece la corona de esa rosa, pero dentro de la corona de esa rosa hay polen, hay gránulos. Entonces nos aparecen los gránulos. Y básicamente ese tope es la corona. Si entendemos eso de la rosa, se nos hace fácil entender las capas de la piel. Entonces recuerda, tenemos una membrana basal en la piel que está estructurado encima de ella el estrato basalis. Entonces esa es la base de la rosa. Después nos viene todo el estrato espinoso. Entonces son las espinas de la rosa. Después nos viene el estrato granuloso. Entonces el estrato granuloso son los gránulos de la rosa. Y por último nos queda el estrato córneo. El estrato córneo es la corona de la rosa. Recuerda que el estrato basalis, pregunta de examen o característica de descripción. El estrato basalis se adhiere a la membrana basal gracias a los hemidesmosomas. Recuerda que el estrato espinoso se adhiere entre sí y se adhiere con otros grupos celulares gracias a los desmosomas. Por lo tanto, si tenemos ataque en contra de los desmosomas, estamos destruyendo las uniones del estrato espinoso. Por lo tanto, se forma un desorden celular en donde la membrana basal todavía se adhiere al estrato basalis, pero todo lo demás se separa y eso forma una bula frágil. Nikolsky positivo. En cambio, si tenemos anticuerpos en contra de los hemidesmosomas, básicamente estamos destruyendo la adherencia de la membrana basal con el estrato basal. Entonces, todos los demás grupos celulares están unidos, pero se desprenden de la membrana basal y eso forma una bula gruesa. Nikolsky negativo. Importante pregunta de examen: ¿cuáles son los anticuerpos? ¿Cuál es la patología? Pénfigo, pemfigoide, pregunta de examen. Entonces, de esa forma hemos hablado de las patologías bulosas de piel. Recuerda que en las alergias al gluten hacemos anticuerpos antimiosales, antiglutaminasa, antiglutamina, que pueden verse representados en la dermatitis herpetiforme. Importante, doctores, no olviden, una de las patologías más preguntadas en la parte de patología dermatológica es pénfigo-pemfigoide. Hablemos ahora de las patologías pápulo-escamosas. Entonces coloquemos aquí pápulo-escamosas. Entonces las patologías pápulo-escamosas básicamente hablamos de la dermatitis seborreica, hablamos de la psoriasis, hablamos de la pitiriasis rósea y hablamos del líquen plano.
Entonces recuerda, hagamos un comparativo entre esas: dermatitis seborreica, psoriasis, pitiriasis rósea y lichen planus. Entonces, básicamente necesitamos hacer características básicas de cada uno. Entonces, la dermatitis seborreica, recuerda que es una respuesta frente a la malacesia. Entonces, básicamente esa respuesta que se hace contra la malacesia genera una expresión dermatológica que es rash con caspa. ¿Y dónde se dan esos aspectos de rash con caspa? Recuérdalo, en los nacimientos del cabello. Entonces, representamos a un paciente más o menos así. Entonces, en estas áreas donde está naciendo el cabello, básicamente es donde aparece ese rash con caspa. Si no hay pelo, no hay rash. Si hay pelo, puede haber rash. ¿Qué se le hace a estos pacientes? Se les da selenio. Psoriasis. Pregunta o descripción del examen. Recuerda, ¿qué te hace el paciente? Lesiones tipo salmón o silver scale. Típica descripción del examen. Que se genera una respuesta autoinmune por linfocitos T, CD4. ¿Qué se hace en estos pacientes? Tratar la psoriasis de base. Pitiriasis rósea. Recuerda, la pitiriasis rósea es desconocido su origen, no se sabe por qué se causa, pero normalmente es un rash autolimitado, y como es autolimitado, no se trata, espera que pase por sí solo. El lichen plano tampoco sabemos por qué pasa, y normalmente se expresa como un rash con pápula púrpura. Normalmente las patologías papuloescamosas poco probables son pregunta de examen. Si de pronto te van a preguntar, te preguntan psoriasis. Pero de las dermatitis, de las patologías bulosas, siempre las van a preguntar: pénfigo y pénfigoide. Entonces no olvidemos, cuando nos están hablando de patologías papuloescamosas, podemos pensar en dermatitis seborreica, podemos pensar en pitiriasis rósea. Hablemos ahora de las dermatitis eczematosas. Entonces, cuando hablamos, coloquémoslo aquí, dermatitis por eczema. Entonces, cuando hablamos de dermatitis eczematosa, hablamos de la dermatitis atópica, hablamos de la dermatitis de contacto, hablamos de la dermatitis de la mano y hablamos de la dermatitis por éstasis. Entonces, coloquémoslo aquí: atópica, de contacto, de la mano y por éstasis. Entonces, recuerda, cuando hablamos de dermatitis atópica, el perfil es atópico. Entonces es el paciente AAA, atópico alérgico asmático, típicamente más presentado en niños. Normalmente el diagnóstico es clínico y lo que se hace es evitar lo que está generando esa atopia. Si es una fragancia, si es un tipo de jabón, si es un tipo de ropa, algún tipo de tela, se retira. En casos más graves, emulsiones o esteroides. Pregunta de examen de dermatitis de contacto. Recuerda que tenemos hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y se asocia a la A, a la B, a la C y a la D. Entonces, la hipersensibilidad tipo 1 se da por alergia, la hipersensibilidad tipo 2 se da por formación de anticuerpos, la hipersensibilidad tipo 3 se da por la formación de inmunocomplejos y la tipo 4 es una respuesta delayed, retrasada. Entonces, ¿qué sucede? Porque es una pregunta de examen, porque lo primero que se nos viene a la mente cuando nos hablan de dermatitis de contacto es que es una alergia. Recuerda, representamos el cuello del paciente, las clavículas, los hombros, y básicamente este paciente se colocó una cadena. Y resulta que esa cadena, a los 3 días del paciente estársela colocando, le genera un rash exactamente en todo el área que la cadena ha tenido contacto. Eso es una dermatitis de contacto. Pero resulta que la aparición del rash apareció por allá el 3er o 5.º día. No apareció apenas se la colocó. Entonces hizo una respuesta retrasada. La dermatitis de contacto, pregunta de examen, es una hipersensibilidad tipo 4. ¿Qué otra hipersensibilidad es tipo 4? El IV poison, pregunta de examen. Entonces, cada que te hablen de dermatitis de contacto es porque el paciente tiene contacto con algún objeto, normalmente joyería, que hace una respuesta en piel
no inmediata, sino al tercer o quinto día de haber tenido exposición a eso. Por eso es dermatitis de contacto, una hipersensibilidad tipo 4. Dermatitis de la mano, normalmente asociado a pacientes que trabajan en la parte de salud, aseo, o el paciente tiene un trastorno psiquiátrico tipo obsesivo compulsivo. ¿Qué hace? Básicamente es un irritante en la mano que causa dermatitis. El trabajador de la salud, nosotros como médicos, nos tenemos que lavar las manos continuamente entre paciente y paciente. Eso puede generar irritación y nos da dermatitis. Igual pasa en los pacientes que son trabajadores del sector de aseo. Pero en los pacientes obsesivos compulsivos ya es porque ellos quieren o más porque su patología los lleva a eso y se ve expresado en dermatitis de contacto. Dermatitis por éstasis es mala circulación. Y recuerda que el examen busca confundirnos entre dermatitis de la piel por éstasis y la celulitis. Entonces recuerda, la dermatitis por éstasis es bilateral, la celulitis es unilateral. La dermatitis por éstasis en la zona afectada genera frío, en cambio la celulitis en la zona afectada genera calor. El paciente con dermatitis de la piel por éstasis no luce séptico, no se ve séptico. En cambio, el paciente con celulitis sí se ve séptico, porque es una patología infecciosa. ¿Cómo se trata la dermatitis por éstasis? Básicamente se busca que el paciente mejore su circulación, normalmente medidas de compresión. La celulitis, obviamente, con antibióticos. Entonces, cuando estamos hablando de las dermatitis eczematosas, importante pregunta de examen, ponle mucha atención a la dermatitis de contacto. Las demás pueden ser distractores en tu opción de pregunta. Hablemos de las hipersensibilidades de la piel. Entonces nos aparecen las pieles escaldadas, el eritema multiforme, la reacción medicamentosa y la urticaria. Entonces coloquémoslo aquí. La piel escaldada, nos aparece el eritema multiforme, nos aparece la reacción a fármacos, la reacción medicamentosa, y nos aparece la urticaria. Entonces coloquémoslo aquí. ¿Qué sucede? Y es importante, pregunta de examen. Piel escaldada en el tema de Steven Johnson. Pregunta de examen. Eritema multiforme puede ser una pregunta de examen de forma indirecta. Reacción medicamentosa poco preguntado, urticaria poco preguntado. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de piel escaldada puede ser por síndrome de Steven Johnson, puede ser por síndrome tóxico o puede ser por síndrome de piel escaldada por estafilococo aureus. Hablemos del que más pregunta el examen, síndrome de Steven Johnson. El síndrome de Steven Johnson se genera secundario a reacción medicamentosa. ¿Y cuáles son? Recuerda, Luis Carlos Escobar. ¿Qué quiere decir eso? La motrigine, la L de la motrigine, la C de carbamazepina y la E de etosuximide. Pregunta fija de examen, doctores, se los aseguro. Entonces, cuando el paciente está expuesto a cualquiera de estos anticonvulsivantes, la motrigine, carbamazepina, etosuximide, el paciente te puede hacer piel escaldada por Steven Johnson. Recuerda que el etosuximide te van a preguntar en qué tipo de pacientes lo damos, entonces pacientes que tienen convulsión de ausencia. Y lo que hace es actuar sobre el calcio. Pregunta de examen síndrome de Steven Johnson. Pregunta de examen pénfigo-penfigoide. Pregunta de examen dermatitis de contacto. Eritema multiforme. Entonces recuerda que es la expresión que el examen te puede dar para que identifique ciertas patologías. ¿Cuáles? La enfermedad de Lyme, el HIV y la sífilis. Entonces el eritema multiforme se define como una lesión en aspecto de target. Entonces, normalmente la lesión del paciente es una lesión de bordes rojos que tiene un centro blanco, parece un target. Y cuando el paciente lo toca el médico, recuerda, este paciente, supongamos lo está examinando un médico, lo toca, cuando lo toca, básicamente el centro blanquea más. La gran diferencia con la urticaria es que la urticaria es una lesión completamente roja
que no tiene centro blanco y cuando lo intentan tocar, el paciente no le blanquea ese centro. Es la gran diferencia con la urticaria. Entonces nos aparece en el eritema multiforme el target lesion. Y ese target lesion donde lo vemos en la enfermedad de Lyme, en el HIV y en la sífilis. Entonces empieza a hacer conexión. Recuerda, sífilis afecta columnas dorsales. ¿Quién más afecta columnas dorsales? La deficiencia de B12. La deficiencia de B12, ¿qué hace? Anemia megaloblástica. ¿Qué otras patologías me hacen anemia megaloblástica? La anemia perniciosa, la deficiencia de B9, la aciduria orótica. Entonces empieza a hacer todas esas conexiones a medida que estás estudiando. Pregunta de examen: pénfigo, penfigoide, dermatitis de contacto, síndrome de Steven-Johnson. Pregunta indirecta de examen: eritema multiforme. La reacción a fármacos se puede dar por cualquier fármaco. Normalmente entre el 7º y 14º día de la administración del fármaco, cualquier fármaco puede hacer reacción. Y la urticaria ya lo acabamos de ver. Básicamente es una lesión roja de bordes y centro rojo que no blanquea al tacto y se puede dar por una hipersensibilidad tipo 1. Recuerda que tenemos hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. Recuerda que la 1 es por alergia, la 2 es por anticuerpos, la 3 es por formación de inmunocomplejos, la 4 es delay, es respuesta retrasada. ¿Quién te hace hipersensibilidad tipo 4? No lo olviden, te hace hipersensibilidad tipo 4 los pacientes que tienen el IV poison o los pacientes que te hacen dermatitis de contacto. Hablemos ahora de las dermatitis infecciosas. Entonces recuerda que en las dermatitis infecciosas hablamos de la tiña y recuerda que en la tiña especificamos tiña capitis, onicomicosis, corporis, cruris, pedis, pero la tiña versicolor la dejamos en otro grupo. Hablamos también del acné, hablamos también de la erisipela. Importante, doctores. Cuando hablamos de erisipela, hacemos un comparativo con impétigo. Entonces recuerda, en la tiña básicamente nos aparece capitis, onicomicosis, corporis, cruris, pedis. ¿Qué es lo importante? Capitis, onicomicosis, le damos tratamiento sistémico. A las demás, tópico. El acné, la pregunta del examen del acné es la prueba de embarazo. Recuerda, todo paciente que se le vaya a dar isotretinoína hay que hacerle prueba de embarazo. Si le vas a dar algún retinoide sistémico, hay que hacerle prueba de embarazo. Entonces, normalmente en el acné, básicamente nos enfocamos en 4 pasos: retinoides tópicos, peróxido de benzoilo, antibióticos, ¿cuál? Doxiciclina. ¿En dónde más damos doxiciclina? En Lyme, en las espiroquetas. Y en los casos más refractarios, isotretinoína. Recuerda que si le vamos a dar al paciente ese retinoide sistémico, isotretinoína, hay que tomarle prueba de embarazo. ¿Por qué? Es teratogénico. Pregunta de examen. ¿Qué hacen los retinoides tópicos? Trata comedones. ¿Qué hace el peróxido de benzoilo? Trata las pústulas. ¿Qué hace la doxiciclina? Trata el propio Bacterium acne. Importante. Cuando hablamos de erisipela e impétigo, básicamente los dos están causados por el estreptococo, que es el punto importante. Erisipela es como una celulitis de adultos, impétigo es como una celulitis de niños. Entonces, el strep en los niños puede llevar a post-strep glomerulonefritis, puede causar glomerulonefritis post-streptocóxica. Entonces, es el punto importante. Si te hablan de un estreptococo en un adulto, tú dices en piel, tú dices es erisipela. Un estreptococo en un niño en piel, tú dices es un impétigo. Hablemos sobre las patologías por hipopigmentación. Entonces recuerda, nos aparece una vía que te van a evaluar en bioquímica, te la van a evaluar en neuro y te la van a evaluar en piel. ¿Cuál es esa vía? Entonces recuerda que nos aparece el aminoácido fenilalanina, aminoácido esencial. La fenilalanina se transforma a tirosina, aminoácido no esencial. ¿Qué es un aminoácido esencial? Que nuestro cuerpo lo necesita porque no lo sintetiza.
que es un aminoácido no esencial, que no lo debemos de consumir porque nuestro cuerpo lo sintetiza a partir de otro aminoácido. Entonces, como la tirosina la sintetiza a partir de la fenilalanina, la tirosina no es esencial. Ahora, esa tirosina, después de muchos procesos, puede terminar en la síntesis de dopamina. La dopamina, que es la L-dopa, puede terminar en la síntesis de melanina. Importante. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, el primer paso para poder llevar fenilalanina a tirosina, necesitamos la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa necesita un cofactor, el tetrabioptereno. Si se nos llega a generar deficiencia de fenilalanina o del tetrabioptereno, no se puede convertir fenilalanina a tirosina, por lo tanto los niveles de tirosina caen, los niveles de fenilalanina se suben y eso genera fenilcetonuria, PKU. Ahora, dentro de ese proceso, para poder generar los pigmentos en los melanocitos, que es la melanina, se necesita que la tirosina después vaya a un proceso para generar melanina a través de la tirosinasa. Si tenemos deficiencia de la tirosinasa, no hay melanina, no se genera pigmento y eso se llama albinismo. Entonces es una patología por hipopigmentación. Pero resulta que nos aparece otra patología que se llama el vitiligo, que puede parecer desde el punto de vista fisiopatológico parecido, porque al final es hipopigmentación. ¿Qué es el punto? El albinismo es una patología enzimática, el vitiligo es una patología inmunológica. Los anticuerpos atacan los melanocitos. En cambio, en el albinismo no se atacan los melanocitos, lo que hace es que no se produce el pigmento. Importante. Otra patología de hipopigmentación son los ash leaf spots. Entonces los ash leaf spots, básicamente asociados siempre en el examen a tuberoesclerosis. Entonces, ¿cuál es el típico perfil de los pacientes con tuberoesclerosis? Recuerda, es un paciente con retraso mental que puede hacer neurofibromas, angiofibromas faciales, puede convulsionar. Típicamente el examen te dice que es un paciente que tiene atraso en su proceso escolar, porque el retraso mental no es muy marcado, pero sí está presente. Pregunta de examen fija dentro de las patologías de hipopigmentación: tiña versicolor. Entonces, caso clínico, siempre es una mujer que estuvo en las playas de Miami, en Florida, se bronceó y cuando se broncea nota que algunas partes de su cuerpo no broncearon. Entonces, supongamos, se bronceó toda esta parte, pero empezó a hacer parches de bronceo. Es decir, este parche no se broncea, este parche no se broncea. Le llama la atención, consulta al dermatólogo, el dermatólogo le toma una muestra, le saca un KOH y encuentra los spaghetti meatballs. Pregunta de examen o puede ser descripción. Encuentra aspecto en la revisión microscópica de que tiene espagueti con albóndigas. Es como lo describe. Básicamente, recuerda, los crecimientos micóticos se ven así, un enredo que parecen espaguetis, y aisladamente le ve los aspectos de albóndigas. Entonces, spaghetti meatballs. Pregunta de examen: ¿quién no causa malacesia furfur? Entonces, tiña versicolor, pregunta de examen. ¿Cuál es la típica descripción? Alguien que estuvo de vacaciones en la playa, se broncea, pero nota parches de la piel que no broncearon. Le toman estudio a esos parches que no broncean, le encuentran malacesia furfur, te lo describen como spaghetti meatballs. Spaghetti meatballs. Importante. Hablemos ahora de las patologías por hiperpigmentación. Pregunta de examen: ¿por qué? Porque nos aparecen los cánceres. Entonces, hiperpigmentación. Las patologías de piel por hiperpigmentación, recuerda, van desde el simple lunar hasta el squamous cell carcinoma, hasta el carcinoma escamoso celular.
Entonces, básicamente lo representamos con el proceso cronológico. Entonces, recuerda, lo primero es el lunar. Entonces, el simple lunar, una característica que te dice que es benigno es que tenga pelos. Pero a todo lunar hay que hacerle el A, B, C, D, E. Entonces, la parte de asimetría es asimétrico, riesgo de cáncer. Tiene bordes irregulares, riesgo de cáncer. Tiene cambios en la coloración, riesgo de cáncer. Tiene cambios en el diámetro, riesgo de cáncer. Ha evolucionado y se ha vuelto más grande, riesgo de cáncer. Pero normalmente el lunar, a pesar de que es una disregularidad de la piel, el epitelio escamoso está intacto. Recuerda el principio de los epitelios escamosos. Todo epitelio que necesite recambio rápido, que tenga trauma fisiológico, necesita tener epitelio escamoso para cambiarse fácilmente. Recuerda los ejemplos. La vagina por el trauma fisiológico de la relación sexual. El ano por el trauma fisiológico del bolo fecal. El estómago por el tema del recambio rápido, por el tema de exposición al ácido gástrico. Son puntos que necesitan recambio rápido. Las cuerdas vocales o la vibración continua es un trauma fisiológico, es un epitelio escamoso. ¿Qué pasa si ese epitelio escamoso lo estamos irritando continuamente? Entonces recuerda, esa irritación en el tercio inferior esofágico causa problemas que llevan a cáncer, esófago de Barrett, y eso después conlleva el cáncer tipo adenocarcinoma de esófago. ¿Qué pasa si estamos irritando constantemente las cuerdas vocales, por ejemplo, con algún tipo de virus? Eso puede generar cáncer en las cuerdas vocales. ¿Qué pasa si estamos irritando constantemente el tejido de la piel por la exposición al sol? Entonces, eso puede causar cáncer de piel. Entonces nos aparece que la irritación en los epitelios escamosos de forma crónica va a llevar a que los epitelios se defiendan, haciendo epitelios más resistentes y más gruesos. En el esófago, por ejemplo, este epitelio nuevo se llama esófago de Barrett. Ese epitelio nuevo aquí en la piel no se llama esófago de Barrett, se llama queratosis actínica, pero es el mismo principio fisiopatológico. Entonces, antes de entrar en la queratosis actínica, recuerda que hablamos de la queratosis seborreica. Pero resulta que es punto importante porque nos podemos confundir con queratosis actínica. ¿Por qué? Las dos se llaman queratosis. Las dos parecen que fueran premalignidad, pero la queratosis seborreica es benigno, no es maligno. Es como un lunar grasoso. Es una alteración de los queratinocitos que genera hipersecreción seborreica, pero no es maligno. ¿Cuál es la lesión premaligna? La queratosis actínica. ¿Por qué? Por el principio, el sol está generando irritación en la piel se obliga a montar tejidos que lo protejan, lo cual empieza a generar las lesiones premalignas. Ese montaje de epitelios columnares o cilíndricos sobre un epitelio escamoso es una lesión premaligna, que en el esófago se llama esófago de Barrett, aquí en la piel se llama queratosis actínica. Pero si el paciente persiste básicamente en esa exposición al sol y sin protección, ahora se empiezan a montar más tejidos de protección y eso se llama carcinoma in situ. Entonces nos aparece el carcinoma in situ. Pero si el paciente persiste en la exposición al sol sin protección, empiezan a aparecer células que atraviesan la membrana basal, células cancerígenas, y eso se denomina squamous cell carcinoma, carcinoma escamoso celular. Importante, y esa es la trayectoria que se da a través del cáncer de piel. De esta forma, doctores, hemos hablado de patología de piel y también de patología musculoesquelética.